Mis queridos hermanos, qué dicha estar de nuevo con ustedes a través de su canal católico Jesús TV en este programa Conociendo Nuestra Fe. Este mes de febrero es conocido como el mes del cariño, como el mes de la amistad, qué sé yo, pues por la fiesta de San Valentín, que se celebra el 14 de febrero. Hay que recordar que San Valentín es un sacerdote católico que casaba de manera clandestina en tiempo del emperador Claudio II a los soldados romanos jóvenes, porque resulta que el emperador había prohibido los matrimonios de los jóvenes que estaban en el ejército, porque decía él que los que eran casados tenían menos compromiso con el ejército que los que eran solteros. Entonces San Valentín se encargaba de casar clandestinamente a estos enamorados, y de ahí viene pues que sea el patrón de los enamorados. Por cierto, cuentan que San Valentín pues lo mandaron a llamar, lo llevaron ante el emperador, pero San Valentín era muy apreciado en Roma, y entonces el emperador pero ahí aprovechó San Valentín para presentar la doctrina de la iglesia, y por cierto hasta el mismo emperador se conmovió ante la predicación de él. Y resulta que de todos modos lo tenían preso, y que le dijera yo, el encargado de los presos, llamado Calpurnio, lo tenía preso y quiso probarlo. Y le dijo que por qué no curaba a su hija Julia. Julia era una muchacha ciega y le decía que le devolviera la vista. Pero resulta que en realidad ella había nacido ciega. Sin embargo, San Valentín aceptó y oró por la muchacha, y la muchacha recobró la vista. Esto causó totalmente el asombro del ¿cómo se llama?, del carcelero y de su familia y todo lo demás. Y sin embargo, pues la debilidad del emperador ante las exigencias de los demás, sobre todo del prefecto de la ciudad, hicieron que al final terminaran decapitando a San Valentín. Y Julia, la muchacha sanada por él, sembró en su tumba un arbolito de almendro con flores rosadas. Y por eso es que las flores rosadas son símbolo del amor, símbolo del cariño, pues. Y de ahí viene toda esta tradición de celebrar el Día del Cariño en el aniversario de la muerte de San Valentín, que fue martirizado el 14 de febrero del año 273. Entonces, pues ahí tenemos como quien dice el origen de esto. Claro, la fiesta del Día del Cariño y la ha tomado el comercio y como todo, bueno, pues en cierta forma, digamos, se ha paganizado. Y para muchos la fiesta del Día del Cariño es pues que intercambiar regalitos y qué sé yo, y no sé, y que si bombones, que si pastelitos, que si flores, que vaya usted a saber. Pero el asunto es que en realidad estas fiestas, que no son propiamente, como les dijera yo, fiestas propias litúrgicas de la iglesia, sí nos dejan ver valores que son importantes dentro de nosotros. Uno de ellos, el valor de la amistad, ser amigos. El Evangelio según San Marcos, en el capítulo 3, a partir del versículo 13, nos cuenta cuando Jesús llama a sus apóstoles. Dice así la lectura: subió al monte, fue llamando a los que él quiso, y ellos se fueron con él. Nombró a 12, a quienes llamó apóstoles, para que convivieran con él y para enviarlos a predicar con poder para expulsar demonios. Nombró pues a los 12,
a Simón, a quien llamó Pedro, a Santiago de Zebedeo y a su hermano Juan, a quienes llamó Boanerges, que significa hijos del trueno, a Andrés y Felipe, a Bartolomé y Mateo, a Tomás, a Santiago de Alfeo y Tadeo, y a Simón el cananeo, y a Judas Iscariote, el que incluso lo traicionó. Es que interesante, ¿verdad? Aquí es este llamado a los apóstoles y por supuesto llamados a tres cosas: a estar con Jesús, a convivir con Él, y luego para poderlos enviar a predicar y con el poder incluso de hacer milagros, pues. Entonces es importante este momento del llamado. Y aquí vemos la lista de los 12 a los que el Señor llamó a su servicio. Pues resulta que examinando esta lista y viendo las características de estas personas a las que Jesús llamó, que por cierto no aparecen aquí como santos, porque aquí no dice que haya llamado a San Pedro, ni a San Juan, ni a San Mateo, ni a San Felipe. No, simplemente pone los nombres. Es decir, que cuando los llamó, todavía no eran santos. Es más, conociendo un poquito las características humanas de cada uno de estos, uno se sorprende. Y si Jesús hubiera estado recibiendo un curso de organización de empresas por su grupito que escogió, quién sabe qué calificación le hubieran puesto. Porque vean ustedes algunas cosas. Por ejemplo, el primero, Simón, al que llamó Pedro. La palabra Pedro, Kefá en hebreo, que después lo latinizan los romanos como Cefas, ¿verdad? Y Petros en griego y Petrus en latín, de donde viene Pedro en castellano, significa piedra, significa roca. Y cuando le dicen a alguien que es piedra, usted sabe lo que le están diciendo, pues. Para ajuste de penas, Pedro es una persona que podríamos decir inestable. Valiente, sí, valiente, fue el único que sacó la espada para defender a Jesús en el huerto de los olivos, cuando ni siquiera era buen espadachín, porque si bueno hubiera sido, le vuela la cabeza al criado del rey, no la oreja, pues no sabía espadear. Pero también podemos decir que Pedro, ese mismo que se enfrentó al pelotón de soldados que estaban capturando a Jesús, poco tiempo después, allá en el patio del sacerdote, cobarde, niega al Señor 3 veces, ante unas criadas que decían que él era y que hasta su forma de hablar lo denunciaba y total, y él jura y perjura que ni conoce a Jesús. Ese Pedro que le dice al Señor, si eres tú, mándame que vaya a ti sobre las aguas, y empieza a caminar, pero en el camino le agarra la tembladera y empieza a hundirse. Ese Pedro, a ese es al que el Señor llama para ser nada más y nada menos que su vicario, es decir, el jefe del colegio apostólico. Veamos Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo. Les puso por nombre Boanerges, que quiere decir hijos del trueno. Y no les puso este nombre precisamente porque fueran mansos y humildes de corazón. Se recuerda que cuando iban a pasar por una aldea de samaritanos y no los dejaban pasar, Santiago y Juan lo que le dijeron a Jesús fue: Señor, ¿por qué no hacemos llover fuego del cielo, verdad? Y pasamos de todos modos. Esos eran Santiago y Juan. Y bueno, tenemos el caso de Andrés. Andrés, el apóstol que algunos le dicen apóstol cangrejo, porque iba para atrás. En las primeras listas de los apóstoles aparecen Pedro, Andrés, Santiago, Juan, etc. Pero ya en las otras listas ya aparece Pedro, Juan, Santiago, Andrés, ya va por ahí. Vaya que no hay muchas listas, porque si no para detrás de Judas, pues. ¿Y qué me dice usted de Felipe? Felipe, el comunicador, ¿verdad? El que le lleva los chismes a Jesús, ¿verdad?
es el que encuentra al muchacho que tiene los 5 panes, es el que dice que unos griegos le quieren hablar. Total, Felipe, el comunicador. Y tenemos también a Bartolomé, por favor, ¿verdad? Don Bartolomé. Este Bartolomé, que quiere decir el hijo de Ptolomeo, es el mismo Natanael, debe haber sido maestro de la ley. Porque Jesús le dice, te vi cuando estabas bajo la higuera. Y es que bajo las higueras era donde se reunían los maestros de la ley a enseñar a sus discípulos. Él era de la ciudad, él no era de la aldea. Cuando le dijeron que Jesús era de Nazaret, dijo, ¿y qué bueno puede salir de esa pinche aldea, pues? Entonces, Bartolomé era un así como que pagado de sí mismo, ¿verdad? Y resulta que luego está Mateo, Mateo, publicano, despreciado por sus mismos paisanos, por razones políticas, por razones económicas y por razones religiosas. Políticas porque era aliado de los romanos, cobraba los impuestos para el imperio romano. Económicas porque se enriquecía con el cobro de los impuestos, era corrupto pues, ¿verdad? Y la gente sabía que cobraba más de la cuenta. Y también por razones religiosas. Cobraba un impuesto para el César que no tenía empacho en llamarse divino emperador. Entonces, mire, los publicanos eran mal vistos. Dice que cuando un publicano le daba limosna a un mendigo, el mendigo escupía la limosna y la tiraba, porque no le quería recibir nada a los publicanos. Entonces, ese es Mateo. Y lo mete junto con Simón el cananeo. Simón el cananeo, este era todo lo contrario. Es también el que le es llamado celota o celote. Era de un grupo de judíos ultranacionalistas que estaban luchando contra los romanos. De los celotes es donde surge el grupo de los sicarios, llamados así porque utilizaban un puñal curvo que se llamaba sica, y no por cierto para limpiarse las orejas, pues, ¿verdad? Sino que para ejercer la justicia contra los partidarios de los romanos. Meter a un publicano y a un celota en el mismo grupo, era como meter a uno del Real y otro del Barça al día del clásico en un mismo costal. No lo olvídese, terrible. Y sin embargo Jesús los llama a uno y a otro. Después está Santiago, el otro Santiago, Santiago el menor. Tipo, mire usted, fanático de la ley. Este metió en líos a San Pedro contra San Pablo. Sí lo dice, que cuando llegaron los enviados de Santiago, allá donde estaba San Pedro con San Pablo, San Pedro se hizo el loquito y ya no quería comer con los paganos. Y San Pablo lo regañó por eso. Y eso que fueron los enviados de Santiago los que llegaron, ¿qué tal si llega el propio Santiago? Pues olvídese, ¿verdad? Y luego Judas Tadeo, o llamado Judas Levé también, ¿verdad? Para distinguirlo del otro Judas. ¿Qué podemos decir de Tadeo? Muy poco. No dijo nada, no hizo nada, no se metió en nada. Tiene un escrito en el Nuevo Testamento que se le atribuye, es una carta que apenas tiene unos cuantos versículos porque ni a capítulo llega. Pues ahí está. Y por supuesto Judas, el Iscariote, al que lo traicionó. Pues mire usted, es curioso descubrir que esta misma lista de estos 12 es la que va a aparecer en la iglesia primitiva ya en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Es decir, el Señor logró hacer de estos un grupo, un equipo. Los hizo amigos. Fíjese que yo puedo imaginarme a Jesús en aquellos caminos allá de Galilea, ¿verdad? Platicando con sus apóstoles.
Y quizás llevando bajo un brazo al publicano y bajo el otro brazo al celota, diciéndoles, ya miren, este es publicano, cierto, pero es el que va a escribir uno de los mejores relatos del Evangelio. Y vos mirá, lo que pasa es que él es patriota, él quiere a su pueblo, él lucha por su pueblo, pero ahora ya va a aprender la nueva ley del amor. Es el que, como diríamos nosotros, le baja el volumen a Felipe y le sube el volumen a Judas Tadeo. Es el que va a convertir a los hijos del trueno, ¿verdad?, en sus apóstoles predilectos. Total, pues Jesús va a hacer ese trabajo de hacerlos que puedan vivir, que puedan convivir juntos. En el relato del Evangelio según San Juan, en el capítulo 15, versículo 13 en adelante, Jesús les va a decir lo siguiente: nadie tiene un amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos y hacen lo que yo les mando. Ya no los llamo siervos porque el siervo no sabe lo que hace su señor. A ustedes les llamo amigos porque les ha dado a conocer todo lo que escuché de mi Padre. La circunstancia en la que Jesús les dice esto es interesante. Es la última cena. Es el momento en que se avecina ya la pasión del Señor. Y claro, la intención de Jesús no es, bueno, muchachos, ustedes son mis amigos, ustedes me quieren, entonces ahora que vengan los soldados a quererme agarrar, ustedes salen primero y se enfrentan con ellos mientras yo miro cómo hago para zafarme por otro lado. No es ese el discurso de Jesús. Jesús lo que les está diciendo es, ustedes son mis amigos porque yo estoy dispuesto a dar la vida por ustedes. De hecho, cuando prenden a Jesús allá en el huerto de los olivos, la pregunta que hace, ¿verdad?, ¿a quién busca? A Jesús de Nazaret. Yo soy. A estos déjenlos en paz. O sea, Jesús es amigo de aquellos por los que quiere dar la vida. Y miren ustedes que hay un caso muy especial. Judas Iscariote, el que vendió al Señor. Aquel que para la Semana Santa los muchachos hacen un fantoche, ¿verdad? Y relleno de paja y todo, y a las 10 de la mañana del sábado santo lo queman con cohetes y todo lo demás. ¿Verdad? En algunos pueblos lo cuelgan del campanario y lo bajan a pedradas. O sea, pues, la palabra Judas, en este caso Judas Iscariote, pues es tomada como un vilipendio, ¿verdad? Que le digan, usted sos un Judas, olvídese, ¿verdad? Sin embargo, hay un detalle interesante. Si usted se va al capítulo 26 del Evangelio según San Mateo, va a ver que la última palabra que Jesús le dijo a Judas fue precisamente amigo. Amigo, le dijo, ¿a qué has venido? Con un beso entregas al Hijo del Hombre. Con esta expresión que le estaba diciendo Jesús. Me traicionaste, me vendiste, me quedaste mal, bueno, todo lo demás. Pero aún, sin embargo, de todo eso, todavía te llamo amigo porque yo estoy dispuesto a dar la vida por ti. Esa es la verdadera amistad. Entonces, un amigo, fíjense bien, un amigo no es el que me favorece, el que me ayuda, el que me da, el que me acompaña, el que me refuerza. No. Un amigo es aquel a quien yo quiero acompañar, a quien yo quiero ayudar, a quien yo quiero servir, a quien yo quiero alentar. Entonces, que usted sea mi amigo no depende de usted, depende de mí, porque yo quiero que usted sea mi amigo. Y por eso yo estoy dispuesto a emplear mi vida, a emplear mis conocimientos, a emplear los valores que Dios me ha dado en su favor y en favor de todos los que amo. Fíjense ustedes que esto es bien hermoso,
Porque Jesús, claro, esta actitud la toma para darles ejemplo a sus discípulos. En el capítulo 13, siempre en el Evangelio según San Juan, el versículo 15 les dice: les he dado ejemplo para que hagan lo mismo que yo hice por ustedes. Entonces aquellos que podían ser antagonistas, aquel celota y aquel publicano, aquellos violentos, aquel callado y aquel hablador, terminan siendo amigos. Terminan siendo gente que está dispuesta a dar la vida unos por los otros. Yo estoy seguro, mis amados hermanos, que todos ustedes conocen el que se llama el versículo de oro de la Biblia, ¿cierto? Juan 3:16. ¿Qué dice Juan 3:16? Me imagino que todos ya lo están diciendo sin necesidad de buscar en la Sagrada Escritura, ¿verdad? Tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único para que todo aquel que en Él crea tenga vida eterna, ¿cierto? Eso es lo que dice Juan 3:16. Ahora les hago una pregunta. ¿Alguno de ustedes sabe qué dice la primera carta de San Juan en el capítulo 3, versículo 16? Ahora ya no hablamos del Evangelio, ya no es Juan 3:16, es primera de Juan 3:16. Dice Juan 3:16, hemos conocido lo que es el amor, en que aquel que dio la vida en aquel que dio la vida por nosotros. Por eso, también nosotros debemos dar la vida por nuestros hermanos. Si uno vive en la abundancia y viendo a su hermano necesitado le cierra el corazón y no se compadece de él, ¿cómo puede conservar el amor de Dios? Hijitos, no amemos de palabra, con la boca, sino con obras y de verdad. Así conoceremos que procedemos de la verdad y tendremos ante Él la conciencia tranquila. Y aunque la conciencia nos acuse, Dios es más grande que nuestra conciencia y lo sabe todo. Hermanos, miren qué belleza. Entonces, pues, en este mes de febrero, en este mes de la amistad, en este mes del cariño, pensemos más que en el cariño retributivo, que es lo que muchos estamos acostumbrados a vivir, pues, ¿verdad? Como dicen aquellos letreros en las carnicerías del mercado, ¿verdad? Me das y te doy. Claro que sí, ¿verdad? Entonces, empecemos a modificar un poquito nuestra forma de pensar para modificar nuestra manera de vivir. Y no pensemos en el amor retributivo. Yo amo a esta persona es mi amiga, porque cuando estoy necesitado me ayuda, porque cuando necesito quien me consuele viene a verme. Es más, hasta nuestra pareja, nosotros pensamos, yo amo a mi esposa o amo a mi esposo porque es bueno, porque se porta bien, porque trabaja, porque esto, porque aquello. Y en realidad tenemos que pensar de otra manera. Yo amo a porque es mi hermano. Y aunque hiciera lo que hiciera, yo estoy dispuesto a seguirlo amando. Y siempre tengo la mano abierta y el corazón dispuesto para darle y para darme. Atención esto, Amar a una persona no es solo darle, sino es darme. O sea, poner mi vida al servicio de aquellos a los que amo. Así es que, mis queridos hermanos, ustedes que están viendo este programa, todos ustedes son mis amigos. Y no son mis amigos por lo que ustedes pueden hacer por mí. Son mis amigos por lo que yo estoy dispuesto a hacer por ustedes. Y si no puedo ofrecerles otra cosa, porque no tengo mucho, por lo menos les ofrezco mis oraciones para pedirle a Dios por su bienestar. Y si en algo puede servir este pobre hermano de ustedes para buscar su bienestar y su felicidad,
Si ustedes saben contar, cuenten conmigo, porque yo quiero que ustedes sean mis amigos. En ese sentido, pues, les deseo a todos ustedes en este mes del cariño, aunque un poquito tarde porque ya pasó hace rato el 14 de febrero, pero de todos modos les deseo mucha felicidad y mucha paz. Y no nos olvidemos que el que dio ejemplo precisamente de amistad fue Jesús. Somos amigos de Jesús, no por lo que nosotros hagamos. Judas no era amigo de Jesús por lo que hizo. Judas era amigo de Jesús porque Jesús lo amaba. Y tengo que decir algo que me duele decir en mi corazón. Judas traicionó a Jesús una vez. Lo vendió y lo vendió caro. 30 denarios de plata, el precio de un esclavo le dieron por Jesús. Y yo, que está hablando con ustedes, he traicionado a Jesús muchas veces. Y lo he vendido mucho más barato que lo vendió Judas. Pero confío en seguir siendo amigo de Jesús, porque Jesús en la cruz del Calvario dio por mí y por cada uno de nosotros toda su sangre y toda su vida. Bendito sea entonces el nombre poderoso de nuestro amigo Jesús.